Entonces, muchas gracias. Vamos a dar inicio con esta sesión de vigilancia genómica de la resistencia. Y vamos a estar hablando con buen detalle de estos aspectos, del contexto y algunos conceptos, propiamente de lo que es la vigilancia genómica de la resistencia. Y, aplicaciones y luego más hacia el final limitaciones y conclusiones. Entonces, para iniciar, recordemos que el proceso de vigilancia epidemiológica se refiere a un proceso sistemático para la observación y evaluación de tendencias, estudio de casos y demás situaciones relacionadas con la salud. Y esto, pues, aunque estamos en un contexto más de ciencias médico-biológicas, ¿verdad? En realidad se puede hacer de diferentes, o se hace de diferentes situaciones de la salud, como puede ser traumatismos, desastres naturales, terrorismo y demás, pero en esta ocasión más asociado a enfermedades infecciosas. Dentro de los conceptos de epidemiología, ¿verdad? Recordemos que el desarrollo de las enfermedades infecciosas regularmente las situamos en un contexto dentro de lo que llamamos la triada epidemiológica, en el cual vamos a tener las condiciones del agente que causa la enfermedad, las condiciones de los individuos que son afectados por ese agente patógeno y las condiciones ambientales como los elementos y claves en el desarrollo de la enfermedad. Como vemos en este gráfico, hay diferentes características que podemos asociar a cada uno de ellos, de estos elementos, y por supuesto, diferentes intervenciones que desde el punto de vista de manejo de una enfermedad infecciosa, pues se toman para tener una mejor situación. En el día de hoy, ¿verdad? Nos vamos a enfocar entonces de forma particular en el agente patógeno y con relación a la susceptibilidad a los antibióticos en el caso de organismos bacterianos. Desde el punto de vista de vigilancia, podemos recordar de que los primeros acercamientos sobre el monitoreo de la salud de forma más sistemática se asocia a John Snow, considerado el padre de la salud pública, en el cual empezó a hacer asociaciones entre la ocurrencia de enfermedad y características geográficas y una localidad en específico con factores ambientales como podía ser el agua, ¿verdad? Como un agente o un común denominador en los individuos que estaban teniendo una enfermedad. Esto ocurriendo en el siglo XIX. Sin embargo, ya hacia el siglo XX, con el desarrollo de las diferentes estrategias de cultivo, en particular para bacterias, así como el descubrimiento el descubrimiento de los antibióticos, los estudios del ADN y demás, permitieron entonces en el siglo XX hacer un énfasis sobre la identificación de los agentes causales y empezar entonces a hacer asociaciones que sin dejar de lado este, las observaciones epidemiológicas, como mencionaba en el siglo anterior. Sin embargo, con el desarrollo de las estrategias moleculares hacia finales del siglo XX y algunos avances que vamos a ver en las próximas diapositivas de secuenciación, fue posible realizar básicamente un sueño que fue estudiar los genomas completos. Y es lo que entonces tenemos aquí en esto que llevamos del siglo XXI, en estos 20, casi 25 años, y poder hacer una vigilancia de patógenos utilizando la información de sus genomas completos. Y en ese sentido, entonces, los procesos actuales en los cuales se desarrolla la vigilancia incluyen, entonces, sin dejar las técnicas tradicionales, ¿verdad? Pero la identificación molecular de los patógenos y eventualmente los estudios de los genomas completos por una estrategia que llamamos secuenciación y que van a requerir de análisis de datos masivos dentro del área de la bioinformática para poder hacer una integración y este proceso que en general llamamos la epidemiología molecular. Y aquí como ejemplo voy a colocar esta imagen para ejemplificar, digamos, todo el proceso completo y vamos a ir luego más bien detallando cada uno de estos pasos. Pero a partir de una bacteria que tengamos, por ejemplo, en cultivo, se puede hacer un procesamiento para la extracción de su material genético de ADN
utilizamos estrategias para leer todo el material genético y eventualmente hacer una reconstrucción del genoma que luego nos va a dar la posibilidad de identificar cuáles son sus características en términos de los genes que porta en general y luego en específico de los genes relacionados, por ejemplo, al desarrollo de la enfermedad o la resistencia a los antibióticos, así como utilizar diferentes estrategias para comparar los genomas en lo que llamamos los análisis filogenéticos y pues ya integrar toda la información en diferentes niveles. Y la información que se desprenden de este tipo de análisis tiene muchos puntos de utilidad que incluyen no solamente la identificación, sino también buscar patrones de transmisión, ya sea por zona geográfica, por el tiempo, tomar decisiones terapéuticas, inclusive dar nuevos indicios para el diseño de nuevas estrategias diagnósticas o preventivas, así como el monitoreo de la resistencia. Y, pero para caer, digamos, a este punto para estudiar los genomas completos hay que recordar algunos eventos particulares relacionados con el estudio del ADN. Si recordamos, en el año 53, un evento muy relevante en la historia del estudio de esta molécula fue la descripción de la estructura tridimensional y en el año 1977, el desarrollo de la primera estrategia de secuenciación de ADN, en lo que, bueno, en realidad dos estrategias, pero una particular que fue luego utilizada para secuenciar el genoma humano. Y esto también va de la mano con lo que fue la invención de la prueba PCR para la amplificación de material genético y el desarrollo luego, después de ya en este siglo, de las estrategias moleculares de secuenciación de alto rendimiento. Esto nos dio la oportunidad, entonces, como les decía, por PCR, cuya invención fue en los 80s, no solamente identificar o estudiar pequeños segmentos de un organismo, ¿verdad? Como lo sería la prueba de la PCR para la amplificación y detección de, por ejemplo, un organismo, sino la posibilidad de estudiar un genoma completo, ya digamos a una escala razonable desde el punto de vista de costos y de procesamiento de datos. La secuenciación de ADN, ¿verdad? Vamos a ir ondeando entonces en los conceptos. Se va a referir entonces a una serie de técnicas de laboratorio que van a tratar de revelar la identidad de los elementos que componen la cadena del ADN, que como bien sabemos son los nucleótidos. Entonces, determinar ese orden va a ser el objetivo que vamos a buscar con las estrategias de secuenciación. Estos conceptos son muy relevantes justamente porque tienen una implicación luego sobre el tipo de análisis que podemos realizar y la interpretación. Como les mencionaba, en los 70 se desarrolló una de las primeras estrategias de secuenciación, pero que 10 años después, en el 87, se logró su automatización y eso dio pie para hacer posible la secuenciación de diferentes genomas y, bueno, segmentos inicialmente y luego soñar con secuenciar genomas completos, incluido el caso del genoma humano, que arrancó como proyecto en los años 90. Después de 11 años de trabajo, en el año 2001 sale un borrador justamente anunciando que se tiene esa primera versión del genoma con una publicación conjunta entre Nature y Science. Lo cual implicaba que después de la participación de cientos de laboratorios alrededor del mundo, en los cuales se habían repartido, por decirlo así, una sección del genoma humano, eh, con cientos de personas y equipos, pues esto básicamente marcó un hito junto al estudio de los esfuerzos para secuenciar otros organismos, incluidos las bacterias, llevaron a plantear la necesidad de tener una mejora tecnológica. Eso porque no podíamos durar ni otros 11 años analizando un genoma de este tipo
y a un costo que debería, por supuesto, reducirse. Así es como este proyecto marca un antes y un después desde el punto de vista del desarrollo tecnológico de las estrategias de secuenciación. Y así es como se plantea los escenarios que nos permiten tener una secuenciación de alto rendimiento, que también se llama una secuenciación masiva paralela, o secuenciación, o algunas tecnologías que en específico las llamamos secuenciaciones de siguiente generación. Y este costo que les mencionaba, como podemos ver aquí en la representación, tenemos aquí más de 100 millones de dólares asociados a lo que fue esta primera versión del genoma humano. Y conforme pasan los años, como lo vemos acá representados en el eje X, vemos cómo a partir después del año 2006, 2007, donde ya se empiezan a instaurar estas tecnologías masivas, podemos ver que hay una caída abrupta en los costos de secuenciación. De hecho, al día de hoy, los costos de secuenciar un genoma completo está en menos de $500, lo cual contrasta por completo con ese primer caso, ¿verdad? O esfuerzo de secuenciar el genoma humano. Esto, aunque me estoy refiriendo a humanos, implica que entonces el hecho de secuenciar otros organismos va a tener un costo mucho menor. De hecho, en caso de bacterias los vamos a encontrar por menos de $100, lo cual entonces ya empieza a dar la posibilidad de forma práctica poder hacer análisis de múltiples casos o múltiples aislamientos. Y dentro de las estrategias de secuenciación, vamos a ver que, bueno, uno podría pues dividirlas en varios grupos, ¿verdad? Todo esto estamos aquí repasando, si es que ya lo conocen o justamente informando sobre qué es lo que hacen estas estrategias desde el punto de vista técnico. Entonces, vamos a identificar dos grandes grupos de tecnologías de secuenciación. Y las primeras son unas estrategias en el cual los segmentos de ADN que vamos a estudiar son relativamente pequeños. Y esto es lo que llamamos una tecnología de lecturas pequeñas o short reads en inglés, que contrastan con otro tipo de tecnologías cuyos segmentos son más grandes. Cuando decimos más grandes o un punto de corte, normalmente short reads los vamos a entender menos de 1000 pares de bases, inclusive un poco menos, menos de 500, pero bueno, en general 1000 es un buen punto de corte. Y long reads los vamos a decir que son justamente secuencias mayores a 1000. De hecho, son mucho mayores a 1000, puede ser de 10,000, 30,000, inclusive 50,000 los segmentos de los datos que se van a lograr eh, construir. Entonces, dentro de estas tecnologías vamos a encontrar la tecnología de Sanger, que fue esta desarrollada en 1977 y luego automatizada, y otro grupo de tecnologías desarrolladas, de las primeras desarrolladas después del proyecto del genoma humano, que ahora conocemos como la tecnología de Illumina. Estas van a ser, y las vamos a encontrar dentro del grupo de los short reads, y va a estar en contraste con estas otras tecnologías de secuencias más largas como PacBio, Nanopore, HiFi, y que ya las vamos a mencionar. Pero de esto vamos a hacer la diferenciación de que Sanger no es considerada una tecnología de alto rendimiento, justamente porque pues, se podía trabajar, digamos, un segmento, por decirlo así, un segmento a la vez, en múltiples, bueno, varias muestras se podrían montar en un mismo equipo, pero se requería pues los esfuerzos de cientos de equipos y de cientos de laboratorios. Situación que cambió con esas tecnologías de alto rendimiento porque básicamente todos esos cientos de laboratorios o de equipos se lograron llevar a una versión miniatura para en una simple corrida pues tener un rendimiento con miles y miles de secuencias. Y esta estrategias, ¿verdad? Que estamos mencionando actualmente nos llevan a que sean las dominantes. Sin embargo, sí quisiera rescatar de que en la década del 2000, de 2000 a 2010 más o menos, también hubo el surgimiento de otras tecnologías que actualmente pues todavía podrían existir en algunos laboratorios, pero no son tan populares como estas. En el caso de otras tecnologías emergentes, también hay una tecnología más o menos reciente que se llama tecnología basada en nanoolas
y alternativas como la secuenciación Hi-C y Hi-Fi. Vamos a hablar un poquito sobre estas tecnologías. ¿Cuál es el principio que permitió esta secuenciación masiva paralela? Bueno, hay un elemento muy importante que es la fragmentación del ADN. Digamos, este es el ADN que se quiere secuenciar, lo vemos aquí como una maraña, pero justamente con enzimas o con algunas estrategias químicas o físicas, el ADN se puede fragmentar y la clave está entonces de que estos pequeños elementos son los que se van a someter al análisis de secuenciación, pero van a implicar a su vez o implicaron a su vez el desarrollo de estrategias de reconstrucción, porque vean que esta es la secuencia original pero se ha fragmentado, entonces se requiere de una reconstrucción de las hileras por traslapes de las diferentes secuencias, dado que hay varias copias del genoma de interés, lo cual va a permitir esa reconstrucción. Y ese es el proceso en general, ¿verdad? Esa fragmentación que nos va a llevar a, bueno, este concepto que es la generación de las bibliotecas o librerías. Esta fragmentación, para poderlo atrapar, digamos, en el equipo, que es propiamente como un chip, lo que va a tener como clave es que se le van a pegar en los extremos de cada uno de esos fragmentos se les va a pegar otro segmento de ADN que nos va a dar la posibilidad luego de atraparlo. Eso implica también la incorporación de unas secuencias que nos van a dar la identidad, ¿verdad? O poder asociar de que si uno coloca varias muestras en un cartucho de secuenciación, pueda diferenciar cuál, ¿verdad? Cuál es el origen de cada uno de estos segmentos, a qué muestra corresponde, y también la unión a el soporte. Ya lo vamos a ver aquí ejemplificado. Vean, entonces tenemos los fragmentos, se le pega a estos adaptadores, esos adaptadores tienen la capacidad, son elementos conocidos. La parte aquí en color, por ejemplo, en rojo o azul, por decirlo así, no conocemos, es lo que queremos secuenciar, pero se le han pegado unos segmentos en los extremos que sí son conocidos. Y esos segmentos se utilizan justamente para hibridar o para pegar a la celda de flujo. Luego se hace un proceso en el cual hacemos una amplificación de estas secuencias. Ven aquí que se forman como unos grupitos del mismo color, lo que significa, es una forma justamente como sacarle copia al material genético para luego mejorar la detección que va a funcionar como un sistema como ven aquí parecen unos puntos, pero en realidad son todas las copias que en el sistema de detección, que incluye mediciones fluorescentes, nos va a revelar cuál es el tipo de nucleótido basado en una especie fluorescente que vamos a ver, digamos, entre comillas, como un color dependiendo de la identidad. Ese sería el principio básico de lo que es una secuenciación de Illumina. Y cuando nosotros ya contrastamos con las tecnologías de secuencias más largas, ¿verdad? Que es lo que llamamos la secuenciación de moléculas simple, vamos a tener que en el caso de nanopor, que es con el que voy a iniciar, vamos a tener un nanoporo justo en el cual va a ser una secuenciación, pero no por una síntesis como tal, sino por una lectura de la hebra que va pasando por el poro. Ya lo vamos a detallar. Y tenemos otro caso que es la secuenciación de PacBio, que en este caso sí vuelve a ser muy parecido a Illumina por síntesis, pero desde el punto de vista técnico no requiere de unos pasos químicos intermedios, lo cual le da unas ventajas que ya les voy a mencionar. Una situación que ocurre con estos dos tipos de tecnologías es que puede haber hasta un 15% de errores técnicos, lo cual implica entonces de que puede haber una imprecisión cuando se secuencia un nucleótido, lo cual hace que las aplicaciones tipo Illumina, que tienen una exactitud más del 99%, y tengan un mayor rango de aplicaciones cuando pensamos en los escenarios clínicos, aunque estas tecnologías, en particular Nanopore, están haciendo esfuerzos enormes para mejorar estos rendimientos que de hecho ya se han superado.
Vean aquí el caso de Oxford Nanopore, lo que tenemos es, les decía que este no es por síntesis, esto lo que va a tener, bueno, son como unos pocillos, en el fondo hay unos poros, unos nanoporos, y se va a pasar una de las hebras del ADN y va a haber un flujo de iones, aquí representado, que va a ser interrumpido justo con el paso de esta cadena. Hay un sistema de detección del flujo de iones, va a registrar una señal y luego por diferentes algoritmos diseñados principalmente por ingenieros eléctricos, van a poder interpretar o hacer una decodificación de estas señales como o asociarlas a un nucleótido en particular. Vean que en este caso no se está sintetizando la otra hebra del ADN, sino más bien es la interrupción del flujo de iones que se asume que va a ser específico por el nucleótido que está pasando justamente al momento de que se hace pasar toda la hilera. Y en el caso de la tecnología PacBio, que es una tecnología, ahora les decía que es por síntesis y también de lecturas largas, lo que va a suceder es que tiene una modificación en los nucleótidos que se van a incorporar en donde tiene más fosfatos. Y eso lo que hace es que la incorporación sea un poquito, por decirlo así, más lenta, pero con el tiempo suficiente para que se pueda hacer la medición fluorescente, porque de igual manera, muy parecido a Illumina, cada nucleótido va a tener asociado una especie fluorescente por un color. Y eso es lo que hace que se llame una secuenciación de tiempo real, y que a diferencia de Illumina requiere de unos pasos químicos intermedios para la incorporación del nuevo nucleótido. Y bueno, las personas de la compañía encargados de marca y demás, muy convenientemente el acrónimo permitieron conformar esta palabra, que es lo que se llama la secuenciación SMART. Y entonces aquí vemos como tenemos estos nucleótidos, cada uno con un color asociado, que en realidad, pues, abusando del lenguaje, pero es que tiene una especie fluorescente asociada, y se empieza a dar la síntesis con un tiempo suficiente para poder hacer la medición de la fluorescencia y se registra la señal. Y ya para ir terminando esta parte de los conceptos de secuenciación, vamos a tener una mejora tecnológica de hace unos 3, 4 años más o menos, este, que es la secuenciación Hi-Fi. Eso es básicamente después de que se compra compañías y demás, resulta que PacBio e Illumina se fusionaron, se compartieron secretos y resulta que ahora las secuencias que se generan en un equipo PacBio resulta que puede hacer corrección de datos utilizando los principios de Illumina. Y entonces desarrollaron un tipo de estrategia en donde los reads son largos, un poquito menos largos que los que se generan con PacBio, aún así muy largos, de miles. Y vean aquí, por ejemplo, de 10 a 20 mil nucleótidos, pero con una exactitud casi tan buena como como de Illumina, ¿verdad? Que es aquí donde estamos viendo este gráfico. Entonces, eso ha dado una mejora sustancial. El único inconveniente es que el precio sigue muy elevado para utilizar este tipo de secuenciación, y lo cual de momento no es práctico o no va a sustituir, por ejemplo, a las aplicaciones de las tecnologías Illumina, Nano por Opac Bio, que sería, digamos, el único inconveniente. Y de hecho, el desarrollo de esta tecnología permitió hacer un avance muy significativo en lo que es el ensamblaje de genomas. No es el caso de muchos organismos de animales, pero en el caso de las plantas tienen una complejidad de genoma muy, muy alta. Inclusive, por ejemplo, utilizando tecnología de Illumina y Nanopore, ensamblar el genoma, por ejemplo, de un secuoya, duraba los algoritmos ensamblando 6 meses, ¿verdad? Como vemos aquí, seguidos, y con el desarrollo de esta tecnología se ha podido mejorar a que sea menos de una semana, lo cual implica otro avance tecnológico desde el punto de vista, este, primero de secuenciación y segundo en mejora los tiempos de análisis bioinformáticos. También hay otro tipo de tecnologías de las cuales vamos luego a mencionar en la parte de aplicaciones en la vigilancia y resistencia,
pero es una tecnología que se llama la tecnología de secuenciación Hi-C, que esta lo que va a tener como objetivo es secuenciar o utilizando más bien secuenciación, tratar de identificar las interacciones que el ADN tiene consigo mismo. Vean aquí la representación de dos cadenas del ADN que están interactuando. Entonces hay una serie de pasos en los cuales se va a dar una digestión del material genético, pero las secciones de ADN que están interactuando, resulta que luego las podemos circularizar y eventualmente se puede proceder a una secuenciación, bueno, y otros pasos, ¿verdad? Pero que nos van a dar la opción o nos va a dar información de cómo son las interacciones del ADN. Y este tipo de estudios, pues nosotros los hemos aplicado previamente en modelos eucariotas, en una colaboración que hicimos con unos colegas de China. Este, pero vamos a ver que tienen también posibles aplicaciones para el estudio de la resistencia. Y bueno, con este escenario, ¿verdad? Básicamente de ponernos en contexto de cómo se generan los datos genómicos, ¿verdad? Entonces tenemos un gran problema que llamamos la maldición de la dimensionalidad, porque se refiere a que tecnológicamente tenemos muchas capacidades de generar datos masivos a nivel molecular del ADN, pero necesitamos o no tenemos la misma capacidad de extraer la información relevante, ¿verdad? Nos ahogamos, como viene aquí en esta imagen, nos estamos ahogando en este mar de datos. Y para eso entonces requerimos de las estrategias de análisis de datos, que vamos a enfocarlas justamente en lo que actualmente se está haciendo, que es la bioinformática de secuencias y la inteligencia artificial. Entonces ya les he introducido, ¿verdad? Este contexto de la bioinformática en el cual entonces a partir del desarrollo tecnológico de la generación de datos masivos, requerimos de algoritmos y de poder computacional para poder hacer un procesamiento de datos y que eventualmente esta información nos permita tener nuevos hallazgos médico-biológicos, generando nuevas hipótesis. Y por supuesto, esto, ¿verdad? Como lo vemos en este círculo, pues generando nuevas preguntas que para el cual vamos a requerir pues más la generación de nuevos datos. Puede ser, no siempre desde el punto de vista de datos masivos, ¿verdad? Muchas veces volvemos, o la mayoría de veces volvemos a utilizar técnicas, podríamos decir entre comillas, clásicas o digamos no de estas capacidades, pero y como vemos aquí de forma circular, pues damos vuelta entre tecnología, software y nuevos hallazgos médico-biológicos. Los acercamientos, ¿verdad? Que nosotros podemos tener a partir de la secuencia, de los datos genómicos, de estos datos de secuenciación, van a incluir, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero esencialmente dos grandes escenarios. Lo primero, voy a iniciar aquí con la derecha, que es ensamblar el genoma de novo, que eso se refiere a cuando, por ejemplo, un genoma no existe del todo y hay que construirlo por primera vez, ¿verdad? Eso es un ensamblaje de nuevo. O cuando, pese a que existe un genoma de referencia y, ¿verdad? Digamos, un organismo que ya se ha secuenciado previamente, pero hay un interés en, por ejemplo, construir zonas nuevas, lo cual eso va a ser muy particular si el organismo que estamos estudiando ya es muy diferente del que se considera de referencia. Si ha adquirido, por ejemplo, más material genético ahí, entonces también es válido un ensamblaje de nuevo. Y en contraste, pues tenemos lo que llamamos una resecuenciación o un análisis por mapeo a genoma de referencia, en el cual más bien utilizamos una secuencia previamente ensamblada, ¿verdad? Un genoma ya reportado en bases de datos como base para comparar con los datos de secuenciación que se han generado del organismo de interés y eventualmente identificar cómo se diferencian. Por ejemplo, esas diferencias podría ser encontrar una variante, bueno, digamos una mutación, que propiamente ahora le llamamos una variante, o inclusive rearreglos del material genético. Vamos a ver aquí un video que hemos preparado con un colaborador de diseño gráfico. Aquí estamos representando unas bacterias a las cuales le vamos a hacer un proceso de extracción del material genético y vamos a proceder a una
fragmentación de este material genético. Como ven representados, hay varias copias del material genético y esa fragmentación es diferente, es una fragmentación aleatoria. Aquí los fragmentos se ven muy grandes, en realidad son mucho más pequeños y se va a proceder a la secuenciación de cada uno de esos segmentos. Recuerden que ese era el concepto que tenemos detrás de la secuenciación masiva paralela. Entonces, todos los segmentos se han secuenciado como hayan quedado fragmentados. Aquí lo vemos en diferente forma. Estos datos son los que llamamos las lecturas, los reads, y eventualmente vamos a proceder con la bioinformática para hacer un ensamblaje de las zonas, ¿verdad? Van ahí que por traslape podemos definir cuáles son las zonas reconstruidas. Eso es lo que llamamos el ensamblaje de contiguos o de contigs. Y eventualmente, pues, podríamos terminar de armarlos en caso de ser necesario, apoyarnos en algún genoma de referencia para terminar de reconstruir y ojalá, ¿verdad? No siempre sucede, pero ojalá terminar el genoma completo. En este caso era una bacteria, así que tenía un cromosoma circular. Y aquí reconocer el trabajo de Joseph Forero, que fue el diseñador gráfico que nos colaboró. En el caso del mapeo a genoma de referencia, tenemos una secuencia base. Esta es una frase, bueno, aquí tal vez no tiene mucho sentido como la leemos, pero la utilizamos mucho en cursos para referir a algunos conceptos cuando hay repeticiones en la secuencia de ADN y demás. Entonces, por eso ahí vemos que la palabra casa está repetida. De hecho, no solo al inicio de la frase, sino por acá al final. Entonces, el mapeo a genoma de referencia, lo que utilizamos es y bueno, esta es la secuencia base. Se ha secuenciado un organismo muy, ¿verdad? Que supone de la misma especie. Y ahí en color negro estamos ubicando esos segmentos que fueron secuenciados. Si nosotros vamos evaluando las letras negras o los segmentos negros, tratando de ver cuál es la secuencia que se logra reconstruir utilizando la información de los segmentos en color negro, van a ver que de forma sistemática, en la posición donde la secuencia de referencia tiene una O, vamos a ver que en los datos de color negro tiene una A, lo cual esto nos indica que hay una variación. De aquí el nombre es que es una variante. Y nosotros podríamos validar si ese cambio es un error técnico que podría venir, por ejemplo, en los PCRs, que hay unos PCRs que se hacen antes de la secuenciación, o la mayoría de casos, pues incluyen eso. Podría ser un error arrastrado desde los PCRs. Les decía que las tecnologías como Illumina tienen una fidelidad más del 99%, es decir, no es 100%, podría ser ese. Y donde comúnmente los vamos a ver más es en los casos de Nanopore o de PacBio, en donde decíamos que hay un posible 15% de error inclusive. Y, pues nosotros desde el punto de vista de análisis de datos, pues tenemos prácticas para tratar de identificar si eso es una mutación, ¿verdad? O digamos, nos da toda la evidencia de apoyar que sea más una mutación o si podría tratarse un error técnico. Y por supuesto, la integración con información a otros niveles, por ejemplo, de fenotipo o características que se tengan, a partir, digamos, de no solo lo molecular, sino indicios. Por ejemplo, imaginemos que eso sea una variante o una mutación que ya está reportada en las bases de datos y el cambio de una O por una A en esta frase, ¿verdad? Ya ha sido reportada y bueno, podría ser entonces que validemos que no es algo técnico. Y eso, ¿verdad? Esta estrategia en general es lo que llamamos el mapeo y llamado de variantes. Mapear es ubicar los segmentos en la mejor posición y buscar lo que es diferente es lo que llamamos el llamado de variantes. Bueno, eso era, digamos, con lo que teníamos con la parte de bioinformática, pero y les decía que la otra gran estrategia de análisis de datos es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues, la hemos oído más recientemente, ¿verdad? Por efecto de estos generadores, sin embargo, tiene su historia, como ya vamos a ver. Pero lo primero que vamos a decir es que la inteligencia artificial no es sinónimo de que todos nos vamos a morir o que las máquinas nos van a matar, ¿verdad? Como vemos aquí con esa foto de Terminator, no es eso, sino más bien se refiere a una serie de sistemas informáticos que van a tratar de imitar la forma en cómo los humanos razonamos y procesamos información para
adoptarlo en las diferentes, adoptarlo en la informática para justamente asumir tareas de procesamiento y análisis de datos. Verá como si fuésemos nosotros. Y este concepto de la inteligencia artificial, en realidad ya se empieza tiene muchas décadas de estudios, ¿verdad? Pero inclusive en los años 50 ya se empiezan a inferir o a hablar sobre si las máquinas podrían eventualmente pensar, un poco más filosófico, pero ya en el año 1956, de hecho, este término, la inteligencia artificial, y ya se empieza a mencionar en la literatura. Y bueno, hay una serie de eventos históricos que no voy a entrar en detalle, pero que van permitiendo, digamos, el desarrollo de esta idea aunado al desarrollo de las computadoras, ¿verdad? Y de hecho, un hito muy particular es que en el año 1997 hay una computadora que gana una partida de ajedrez a un humano. Lo que nos dicen de esta historia siempre es que fue de cientos y cientos de intentos en el cual la máquina falló y en uno de esos en particular ganó la partida de ajedrez. Pero sin embargo, así fue un hito, ¿verdad? De que una máquina pudiera ganarle a un ser humano de forma automática. Pero bueno, aquí voy a hacer referencia entonces a algunos de los conceptos y clasificaciones de la inteligencia artificial. Vemos ahí esta representación, un óvalo muy grande en el cual tenemos, por decirlo así, el dominio de la inteligencia artificial. Y cuando a este tipo de análisis nosotros le introducimos modelos matemáticos y estadísticos, es lo que entendemos como aprendizaje automático o machine learning. Aquí vamos a encontrar dos grandes grupos de análisis que se llaman la clasificación y el agrupamiento, que ya les voy a explicar. Y en conjunto, pues hay también otro tipo de análisis que se llaman el análisis profundo. Por supuesto, no estoy yendo a elementos muy técnicos y casi que de nombre. Y bueno, esto hace traslape con otras áreas como lo podría ser la robótica, los sensores o inclusive todos los elementos que tratan de utilizar la biométrica, ¿verdad? Para reconocer señales y hacer un procesamiento. También tenemos por ahí, traslapando con la parte de la lingüística, el procesamiento del lenguaje o inclusive el reconocimiento de imágenes por computadora en lo que se llama la visión computarizada. Entonces, dentro de todo este traslape, vamos a tener una zona muy específica en el cual vamos a encontrar la inteligencia artificial generativa y propiamente el chat GPT, ¿verdad? Es decir, como ven, no todo la inteligencia artificial para nada es sinónimo de estos sistemas que generan texto o imágenes, ¿verdad? Entonces, en ese escenario voy a aprovechar para explicar estos dos grandes conceptos de agrupamiento y clasificación que luego más adelante los vamos a ver aplicados en los estudios. Y entonces imaginemos que tenemos ahí una serie de frutas y verduras de los cuales conocemos el color, tamaño, forma y sabor. Y vamos a hacer entonces, y nosotros como humanos, y luego uno programaría esto por un sistema informático para que trate de hacer el mismo razonamiento. Entonces vamos a iniciar con lo que llamamos el agrupamiento. En el agrupamiento lo que vamos a hacer es tomar todos los elementos y basadas en las características vamos a tratar de definir grupos, pero nosotros a priori no vamos a indicar y cómo está conformado o digamos a qué categoría pertenece cada uno de los elementos. Entonces imaginemos que nosotros después de aplicar un algoritmo tenemos esos dos grupos. Como pueden ver, en este grupo tenemos una mayoría de frutas, pero tenemos aquí un chile y en este grupo tenemos la mayoría de verduras, pero hay un banano. ¿Verdad? Entonces, a priori nosotros no hemos indicado si era fruta o vegetal, pero por la formación que tienen estos grupos, nosotros de repente podríamos describir que estos grupos están conformados de todas las características que están disponibles, posiblemente por forma, principalmente, y de repente el tamaño, ¿verdad? Entonces, hacer esto, ¿verdad? De describir estos grupos es lo que haría un algoritmo dentro de este tipo, que sería un algoritmo de agrupamiento. Eso va a contrastar con el otro tipo de algoritmos que se llaman los algoritmos de clasificación, en los cuales ahí más bien sí indicamos a qué categoría
pertenecen los elementos. Y luego vamos a tratar de poner a prueba nuestro sistema, nuestro algoritmo, preguntándole por una incógnita si ay, aquí un toquecito. Vamos a ver ahí. Ahora sí, vamos a preguntarle si puede definir a qué categoría pertenece un elemento. Vean ahí, le vamos a indicar que estos son frutas. Los que están aquí, vamos a indicarle que esos son frutas. Luego vamos a tener que todos estos son verduras. Esto se lo vamos a dar al algoritmo. Y si ustedes observan, ahí no está la manzana incluida. Entonces, él va a reconocer las características, las va a comparar, va a identificar, ¿verdad? Aquellas características que se asocian a frutas, cuáles a verduras, y eventualmente yo le voy a preguntar si un elemento que no estaba ahí, ¿verdad? En este caso la manzana, si es una fruta o una verdura. Y uno lo que esperaría que responda es que es una fruta. Imaginen esto con información ya del tipo, ¿verdad? Molecular o datos inclusive, bueno, eso aplica en todos los ámbitos de la sociedad, pero en este contexto, digamos, más desde el punto de vista de datos de origen médico-biológico. Y algo muy parecido, para ejemplificarlo en otro contexto, esto es un frotis de sangre. Si nosotros vemos esa imagen y yo les pido que dividan por agrupamiento que formen tres grupos con los elementos que vemos ahí, posiblemente podrían reconocer todas estas células, que son los glóbulos blancos, ¿verdad? Todos estos que tienen ese segmento bien morado, que es el núcleo. Entonces tenemos los glóbulos blancos, tenemos los eritrocitos, que son los de un tamaño mediano, que se ven como blancuzcos en el centro, y luego unos elementos bien pequeñitos, que son morados intensos, pero bien pequeños, que son las plaquetas. Posiblemente uno podría decir que los tres grupos entonces separa las células, así como les dije, en plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Sin embargo, el concepto, utilizando la misma, digamos, como este mismo tipo de análisis, este tipo de datos, si nosotros pensamos en una clasificación, eso lo hacemos muy normalmente en los cursos de hematología. Uno llega a las clases y le empiezan a enseñar que, por ejemplo, este tipo de célula es un eosinófilo, llega a la clase 2 y eso es un eosinófilo, y así va, y eso célula por célula, eso es un linfocito, 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 y el día del examen, pues le ponen una imagen nueva, pero basado en lo que uno aprendió de características, puede reconocer, o en principio, digamos, el objetivo es ver si puede reconocer que esto es un linfocito y esto es un eosinófilo, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento, vean las dos formas en cómo nosotros como humanos podemos interpretar las imágenes, pues se programa en los algoritmos de inteligencia artificial. Y de hecho, esto nosotros lo hemos aplicado previamente con datos de miles de personas. De hecho, en el caso de COVID-19 lo aplicamos con pacientes de Costa Rica, con casi 19,000 pacientes, en el cual, basado en los síntomas, logramos identificar 7 grupos, ¿verdad? Por agrupamiento, y eventualmente los comparamos por factores de riesgo, carga viral y datos genómicos. Esto mismo, pues, se puede hacer para otros patógenos. Y era muy interesante luego ver que, por ejemplo, cada uno de esos grupos uno le podía tener una asociación. Por ejemplo, el grupo uno era básicamente individuos que eran asintomáticos y que además tenían una menor cantidad de virus aquí inferido, por un resultado que salen de las pruebas moleculares. Pero bueno, entonces de esta manera estamos viendo aquí cómo las estrategias de análisis de datos basados en bioinformática e inteligencia artificial nos dan la posibilidad de integrar datos moleculares. En este caso, ¿verdad? Lo hemos enfocado mucho en la parte de análisis del ADN como tal, ¿verdad? La parte genómica. Sin embargo, es posible la integración de datos con otros niveles moleculares, que sean, por ejemplo, los genes que se están expresando, que forman ARN, ¿verdad? ¿No? Entonces, el nivel transcriptómico, eventualmente, si son genes codificantes, nos van a producir proteínas. Entonces, vamos a tener aquí la posibilidad de estudiar el proteoma. Y bueno, y así podemos ir subiendo en niveles, incluyendo el metaboloma,
u otros niveles ómicos integrando información molecular, que no todos, por cierto, solo genómica y transcriptómica los analizamos por secuenciación de ácidos nucleicos, pero si no, requerimos de otras estrategias como espectrometría de masas que también han tenido su propia historia en su desarrollo tecnológico. Y, y bueno, entonces, y además, ¿verdad? Toda esta información molecular podemos integrarla con datos moleculares y datos no moleculares. Muchos de estos estudios salen, ¿verdad? De proyectos e investigación de ciencia más básica, pero podemos trasladar todo este conocimiento a los diferentes ámbitos, ya sea desde a la salud pública, en el cual podemos hacer monitoreo de tendencias, o inclusive hacer comparaciones con relaciones geográficas, temporales y definir, por ejemplo, rutas de transmisión. Y, por supuesto, también información que puede ser llevada a nivel de paciente individual, incluyendo entonces no solamente diagnóstico, sino inclusive hacer una evaluación de la susceptibilidad a drogas, que es, por supuesto, donde nos estamos enfocando. Entonces, bueno, ya después de esa gran introducción, viendo tecnologías, el contexto de análisis de datos, ¿verdad? Que son elementos que voy a tratar en el resto de la presentación. Entonces, vamos a tener de vuelta el contexto de la resistencia a los antimicrobianos. Cuando los organismos, y en particular la bacteria, se es sometida a diferentes condiciones de estrés, ¿verdad? Bueno, condiciones en general que pueden llevar a una situación de estrés en la bacteria, y va a ejercer una presión de selección que en algunos de los casos va a responder, ¿verdad? O se van a seleccionar organismos en donde va a tener cambios o propiamente mutaciones en los genes, por ejemplo, del sitio blanco, donde están afectando algunos de estos condiciones de estrés o estas perturbaciones. Sin embargo, una gran diversidad de cambios en el material genético, incluyendo adquirir genes que le pueden dar nuevas características, ¿verdad? Por ejemplo, de genes de resistencia y muchos otros, vamos a tenerlo justamente por material genético que viene de otra fuente, ¿verdad? Que lo adquiere, por ejemplo, que lo adquiere directamente de material genético que estaba en el ambiente, que sea transferido por un virus o inclusive que se comparta entre bacterias, lo cual va a llevar entonces a ganar genes que le dan ciertas ventajas, incluida la resistencia. Y por supuesto, algunos otros rasgos como podría ser virulencia o características que le permitan sobrevivir en alguna condición particular. En este contexto ya hemos hablado, por supuesto, en las clases anteriores sobre estos mecanismos y sobre esta imagen también, ¿verdad? Pero integrando. Y la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 hizo una lista sobre los organismos críticos y, bueno, o una prioridad sobre los organismos y sobre los que debería centrarse estos procesos de vigilancia de patógenos bacterianos, incluyendo un grupo crítico que en particular, como vemos, está principalmente explicado por organismos resistentes a los carbapenems. Y esta lista fue actualizada en este año y entonces hubo algunos cambios que ya se habló la sesión pasada, ¿verdad? Justamente, pero igual quedan la resistencia, por ejemplo, a carbapenems como elementos críticos por vigilar, incluidos los enterobacteriales y Acinetobacter baumannii, entre otros organismos. Y entonces dentro de esta prioridad, ¿verdad? Aquí existe la oportunidad de dar un aporte, ¿verdad? Desde el punto de vista de estudio de material genético. Entonces, como ya hemos venido viendo, esto lo podemos hacer con una integración que va a incluir entonces, en este ejemplo, ¿verdad? Desde una bacteria que está en cultivo, aunque existen estrategias para analizar directamente muestras inclusive, pero bueno, en este caso desde un cultivo se puede hacer la fragmentación, hacer algunos procesos de biología molecular previos que eventualmente lleven a la secuenciación y eventualmente reconstrucción del genoma. Vemos aquí
una aplicación en donde la secuenciación Hi-C, que les recuerda que eran de las interacciones del ADN, en el cual nos permite ver una aplicación muy interesante de cómo los elementos móviles o el ADN foráneo, ¿verdad? O ese que se ha adquirido, por ejemplo, aquí con un plásmido, y no solamente podríamos detectar cuál es el elemento que se ha adquirido, sino inclusive en qué zonas está interactuando con el material genético. Bueno, y todas las interacciones del material genético entre sí. Esto es una aplicación de la secuenciación Hi-C para procariotas, en el cual entonces estas interacciones del ADN, recuerden que les explicaba que se hace una digestión, pero las regiones que están interactuando se circularizan y eventualmente se hace un análisis de datos, ¿verdad? Por secuenciación que nos va a permitir justamente identificar las zonas de interacción. Es decir, no solo la adquisición del elemento móvil como un plásmido, sino inclusive con qué región del genoma estaba haciendo esa interacción, ¿verdad? Para poder justamente brindar información física de las interacciones. Y, y ya esto lo he mencionado, ¿verdad? Pero entonces aquí viéndolo de forma más integrada, pues esa información podríamos asociar las zonas geográficas a partir de los datos de estos de secuenciación, zonas geográficas y empezar a establecer perfiles de susceptibilidad, ¿verdad? Que por supuesto lo vamos a unir con la información fenotípica que sale del laboratorio o eventualmente, en el caso de aquellos escenarios que se asocian a un brote, pues inclusive ya identificar si como tal pueden asociarse a un elemento nada más o digamos que tengan un mismo origen o inclusive la implicación de varios tipos de bacterias ocasionando en un mismo lugar, por ejemplo, dentro de un hospital o una zona geográfica determinada. Y por supuesto, esto integrado con otros niveles y como podría ser fuentes desde la comunidad, del ambiente y animales, ¿verdad? Alimentos y permitiéndonos así entonces recordar, que eso también lo hemos y lo habíamos hablado en las sesiones anteriores, que este tipo de acercamientos deben ser evaluados con una visión integral y fundamentada principalmente en lo que se llama una salud, ¿verdad? En el cual se pueda visualizar estas principales condiciones, ambiente, animales, ser humano, y para el estudio de las diferentes condiciones de estos patógenos y en este escenario de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Y esto aunado, por supuesto, a toda la información que sale desde el punto de vista diagnóstico, por ejemplo, lo que se ve en los hospitales o en los diferentes centros asociados, ¿verdad? Cualquiera de estos elementos, o inclusive el consumo de antibióticos que pueda haber en un hospital o una comunidad o inclusive país, ¿verdad? Entonces, parte de estos esfuerzos, también como se ha mencionado antes, es una preocupación mundial, como se revela, digamos, en los diferentes retos a nivel global con esta pandemia, como algunos la describen, referente a la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, en ese escenario, ¿verdad? Desde una salud, vemos aquí esta imagen en el cual podemos tener diferentes fuentes, en el cual vamos a tener aislamientos utilizando, en que podemos empezar a identificar y caracterizar utilizando estrategias más clásicas como el cultivo y las subsecuentes para la identificación y caracterización, así como las pruebas moleculares. Entonces llevamos estrategias de secuenciación, ¿verdad? Están, vean acá, secuencias de Illumina, secuenciación Hi-C, secuenciación de reads largos y eventualmente entonces hacer análisis, bueno, con estos datos masivos de ensamblaje por primera vez, comparar con genoma de referencia o inclusive estudiar toda una comunidad para buscar esos patrones y qué implican el uso de bases de datos, el comparar secuencias para establecer relaciones filogenéticas y geográficas. Y bueno, ¿qué hago? Entonces ya les expliqué, ¿verdad? Cómo estas tecnologías funcionan, cómo procedemos con los datos y el contexto, ¿verdad? De un punto de vista más integrado de
una salud, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa cuando ya tengo esta secuencia consolidada? Entonces vamos a referirnos un poquito a esta parte, ¿verdad? Desde el punto de vista operativo. Entonces tenemos un genoma ensamblado que lo vamos a guardar en un archivo, que este archivo normalmente, bueno, la secuencia es un archivo que llamamos un archivo FASTA y podemos tener una información de cómo se predicen los genes, ¿verdad? De la información, digamos, dónde están dentro de toda esa secuencia, dónde hay genes y realizar entonces perfilado del genoma, genómica comparativa y un montón de análisis que tal vez no van a aportar mucho desde el punto de vista de la vigilancia, la resistencia a los antimicrobianos, ¿verdad? Pero que también pues nos abren ahí una gran posibilidad. En el caso del perfilado de genoma, podemos buscar los genes de resistencia y hacer un genotipeo MLST, ya les voy a mencionar. Y en el caso de genómica comparativa, pues justamente ver, por ejemplo, cómo los genomas o los organismos que estamos estudiando se comparan con otros datos que están disponibles en las bases de datos. En el caso de este tipo de estrategias, ¿verdad? Ya estábamos mencionando que a partir de la secuencia, entonces podemos hacer estrategias de identificación. Ven aquí cómo tenemos la detección de genes de resistencia a los antimicrobianos, en el cual utilizamos herramientas llamadas o fundamentadas en, en un proceso que es el BLAST, el cual nos va a indicar si existe o no el gen. Sin embargo, no es la única estrategia, porque esto, digamos, es asumiendo que se adquirió un gen, pero recordemos y mencionábamos que otra opción de resistencia puede estar explicada por no adquirir un gen, sino que hubo una mutación, ¿verdad? Entonces, justamente se hacen análisis de mapeo y de llamado de variantes para poder identificar esas mutaciones, ¿verdad? Entonces, más bien cambios en el gen de un gen particular que implican entonces también una resistencia. A partir de todo eso, bueno, se utilizan bases de datos, como lo vemos por acá detallado, y la doctora Jiménez la semana pasada muy bien nos explicó cómo en algunos escenarios se hace un reporte o cómo establecer ciertos criterios para el reporte de variantes, mucho enfocado en la parte fenotípica, ¿verdad? Pero podemos ver acá que esos conceptos se aplican igual para los datos genómicos, ¿verdad? Esto en particular, por ejemplo, en escenarios donde ya se conoce que el organismo tiene una resistencia intrínseca, por ejemplo, a un antibiótico o inclusive basado en el perfil obtenido, para finalmente pues tener un reporte. Esa identificación por BLAST, ¿verdad? Lo que va a tener como objetivo es más o menos así es como se guardan las secuencias, un archivo mucho más grande, ¿verdad? Pero cuando uno lo abre, pues va a empezar a visualizarlo en esa forma. Ven ahí todos los nucleótidos por secuenciación y ensamblaje. Y eventualmente, entonces, reconocer cómo hay ciertas regiones aquí coloreado en color naranja. Y, por ejemplo, aquí nada más representando cómo podría ser la identificación de un gen, ya sea de resistencia, por ejemplo, los genes asociados para hacer un genotipeo o elementos de otra índole, como otra índole, ¿verdad? Que pueden incluir elementos que se movilizan como podrían ser los fagos o elementos que se han adquirido como la genómicas integrones y para muchas otras aplicaciones relacionadas o no a la resistencia. Y, inclusive existen ya sistemas, ¿verdad? O plataformas que hacen no solamente la evaluación de la presencia de ciertos genes o cambios, ¿verdad? Sino inclusive pueden llevar a a un reporte más automatizado del perfil de resistencia basado, eso sí, en datos genómicos y que se pueden integrar con la información fenotípica que sale del laboratorio. Ven aquí, por ejemplo, aquí están representados, son 3 escenarios para 3 bacterias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter, en el cual se hace un énfasis sobre la detección de genes, ¿verdad? Es decir, genes que se adquirieron por transferencia o directamente del ambiente,
o bien, inclusive aquellos escenarios donde hubo una mutación, ¿verdad? Como decíamos en el sitio blanco. En este caso, ejemplificado con algunos casos de salmonela. Y a partir de eso, pues se termina con un reporte. En el caso de lo que era el genotipeo por este sistema que se llama el MLST o Multilocus Sequence Typing, lo que va a tener como objetivo es hacer el estudio de 7 genes en particular que tratan de, digamos, en principio lo que buscan es o se seleccionan estos genes que representan la historia evolutiva del organismo. Y entonces, estudiando esos 7 genes, se podría ver cuál alelo en cada uno de los genes corresponde a ese organismo y con eso se crea un perfil, lo cual va a establecer un linaje o por decirlo así como una categoría dentro de todas las versiones que se tiene de ese organismo, en este caso bacterias. Y esos linajes ST, ¿verdad? Que vamos a poder identificar, algunos de ellos se pueden asociar a multiresistencia, otros se pueden asociar a su capacidad de crecer en ciertos entornos. En este contexto de resistencia serían los entornos intrahospitalarios, por ejemplo, o inclusive que portan algunos genes o factores de virulencia. Y algunos de estos, mucho menor medida, algunos de estos casos podrían ser que tengan varios de estas características y lo que se llama un clon o un linaje de alto riesgo, ¿verdad? Porque complican su manejo. Imagínense una bacteria que sea multiresistente, capaz de producir una enfermedad y a su vez que exitosamente logra sobrevivir en los entornos dentro del hospital, ¿verdad? Entonces, esos, digamos, se vuelven críticos justamente por su manejo más complicado. Y en el hospital, pues tenemos, por supuesto, personas con un sistema inmune bajo, lo cual entonces implica una gran afectación este, para muchas personas y de un manejo complicado. Entonces, en esta imagen vemos una una representación, ¿verdad? De algunas recomendaciones y componentes clave para implementar la secuenciación de genomas completos en el contexto de la vigilancia a los antimicrobianos. Y entonces, esto que está aquí arriba es lo que ya les he venido hablando, ¿verdad? De la importancia de integrar la información de los laboratorios, los análisis masivos por la bioinformática, integrar esta información para generar reportes, por ejemplo, que permitan la toma de decisiones por los clínicos. Por supuesto, esto requiere de esfuerzos financieros para que pueda llevarse, ¿verdad? En todos los ámbitos, pero no lo podemos desligar de que para esto se ocupa recurso humano entrenado, ¿verdad? Aquí vemos un componente de entrenamiento, así como asegurar la calidad, ya sea incluyendo los aspectos de una calidad interna, así como una calidad externa y que, bueno, justamente los laboratorios especializados en la vigilancia, en nuestro país sería Inciensa, pues justamente están enmarcados dentro de diferentes programas para dar un aseguramiento, para asegurar justamente esta calidad. Entonces, y para ir terminando esta parte y mostrarles ya nada más unos ejemplos, vemos cómo este tipo de acercamientos, ¿verdad? Deben estar integrados en el cual se incluya no solamente la información de los laboratorios clínicos, los laboratorios que además estos clínicos están trabajando en redes, ¿verdad? Sino inclusive más macro una visión de una salud. Aquí podemos ver entonces un impacto que se va a traducir en la detección de elementos asociados a resistencia y eventualmente tomar decisiones más desde un punto de vista clínico. Eso implica a su vez que bajo estos tres tipos de laboratorios o esquemas se requiere hacer un monitoreo de los genes que andan circulando, lo cual va a ser muy importante entonces tener información que no siempre se puede resolver con las estrategias clásicas de un cultivo o una prueba molecular como un PCR, sino que requieren de un análisis mayor, como lo puede ser la vigilancia, así como incorporar la información ambiental
y que muchos de estos escenarios existen acercamientos de análisis de comunidades microbianas en lo que llamamos la metagenómica. Y un cuarto elemento clave en este proceso de tener un impacto en lo que es la vigilancia, la resistencia a los antimicrobianos, pues por supuesto la integración de estrategias de análisis masivos que incluyen la inteligencia artificial y propiamente el machine learning, como hablábamos al puro inicio, para poder hacer entonces una información cruzada que incluya no solo lo molecular, sino todos los demás datos epidemiológicos que se tengan de los individuos. La información les mencionaba, por ejemplo, el consumo de antibióticos y todos los niveles integrados dentro de este paradigma, por ejemplo, de una salud. Este impacto, pues lo que se espera es que sirva como una herramienta básica, ¿verdad? Y poderosa para lo que es el sistema de salud, con información accionable que pueda llevarse entonces al laboratorio clínico y la toma de decisiones a nivel de salud pública con consecuencias a nivel de la población, ¿verdad? Con los datos epidemiológicos, así como la integración de los ambientes y demás contextos. Y todo esto, ¿verdad? Como hemos visto, pues requiere de un gran apoyo o un gran procesamiento de datos. Y bueno, desde las ciencias, digamos, más básicas, pues normalmente trabajamos un poco más como, por decirlo así, con el lenguaje de programación y códigos y demás, ¿verdad? Sin embargo, pues no todo el mundo tiene ese acceso e inclusive se podría volver impráctico. De hecho, entonces, en esta parte les voy a mencionar sobre algunas herramientas web que son utilizadas por las personas que están haciendo estos procesos de vigilancia que facilitan mucho de la parte del análisis bioinformático. Es decir, para hacer esto, en mi caso, pues a mí me gusta mucho la línea de comando y programar y toda esta cosa, ¿verdad? Pero la práctica, pues hay que ponerlo un poquito más eficiente. Eso es igual aquí en las técnicas moleculares. Normalmente nosotros hacemos pruebas, ¿verdad? Diseñamos los primers, preparamos todo en, digamos, una PCR y hacemos las mezclas, ¿verdad? Todo más como por nuestra cuenta, pero a nivel de clínica, en los laboratorios clínicos, por ejemplo, estos PCR funcionan como kits, que básicamente se pone la muestra en un equipo y ya todo está muy estandarizado, ¿verdad? Y de hecho, pues sería como una forma análoga, ¿verdad? Entonces, existen herramientas web que podemos utilizar para apoyar la vigilancia de patógenos y en particular la resistencia a los antibióticos. Les voy a mencionar algunas de ellas para quienes quieran luego explorar. Por ejemplo, aquí tenemos una en el cual vamos a ver varios conceptos, ¿verdad? Podemos hacer un seguimiento de organismos basados en datos epidemiológicos, esencialmente por las categorías esta que les mencionaba, los MLST. También podríamos establecer análisis de análisis filogenéticos, ¿verdad? En una forma de evaluar a partir de las mutaciones y cambios que han adquirido los organismos, ver este posible seguimiento o inclusive utilizar y asociar toda esta información molecular para asociarla geográficamente. Vamos a ver que esta es una plataforma del CDC que son herramientas justamente de esta naturaleza. Ahí les dejo el link para que lo puedan acceder. Y las siguientes herramientas que vamos a ver, van a ver que tienen esa misma naturaleza, nada más que son desarrollados por otras instituciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el Centro de Epidemiología Genómica, en el cual nos va a dar también una serie de herramientas para poder desarrollar estos estudios. Muchas de estas herramientas por detrás lo que van a tener son este tipo de análisis bioinformáticos y aquí estoy resaltando uno que pueden ver que es una herramienta que utiliza Machine Learning para hacer la identificación, por ejemplo, de organismos, de cromosomas, plasmios, bacteriófagos, ¿verdad? A partir de un genoma ensamblado como lo vimos en la primera parte de conceptos. Y bueno, esta que recientemente participamos en un curso con unos colaboradores del Instituto del Wellcome Sanger.
Y tenemos aquí el Centro para la Vigilancia Genómica de Patógenos, en el cual incluye herramientas donde se puede, por ejemplo, colectar información de muestras, hacer un monitoreo eh, que pueda asociarse con información genómica, hacer agrupamientos, inclusive con capacidades, con este data flow, capacidades que permiten hacer, digamos, mejorar las capacidades cuando tenemos muchísimos individuos, de miles inclusive, entonces hay versiones que permiten manejar esto de una forma eficiente, no ir poniendo uno por uno a los individuos, o inclusive hacer asociaciones de nivel geográfico con MicroReact, ¿verdad? Entonces son plataformas que, como ven, son tres grandes grupos de plataformas que todos andan más o menos en la misma línea, ¿verdad? De hacer el genotipeo, hacer la asociación geográfica o inclusive mejorar las capacidades cuando tenemos muchísimos datos desde el punto de vista epidemiológico. Y lo último a lo cual me voy a referir, entonces son algunos ejemplos y experiencias. Voy a poner primero un contexto y luego los ejemplos de estudios que hemos venido realizando en los últimos años. Y esto es, bueno, el contexto donde yo trabajo, ¿verdad? Aquí con nuestros colaboradores es más de ciencia básica. Entonces vamos a ver ahí la aplicación. Ya en las charlas anteriores hemos tenido la visión más, por ejemplo, la doctora Jiménez nos habló desde su perspectiva de justamente como encargada de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en Costa Rica, de Inciensa, ¿verdad? Entonces los ejemplos que vamos a ver aquí van a ver que están más enfocados desde ciencia básica o de investigación. El ejemplo que vamos a utilizar como base es justamente los carbapenems. Recuerdan de las clases anteriores y que hoy lo mencioné, la resistencia a los carbapenems en diferentes grupos bacterianos se encuentra como uno de en las categorías críticas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y que va a tener uno como mecanismo de acción justamente lo que van a impedir es la síntesis de la pared bacteriana, ¿verdad? Este es un tipo de antibióticos que tiene ese mecanismo, pero las bacterias pueden responder con diferentes formas de evadir esa acción, ¿verdad? Les decía, les mencionaba de las mutaciones, ¿verdad? Una posibilidad es que tenga mutaciones en el sitio blanco. Otro mecanismo de acción puede ser que se impida el ingreso del antibiótico, que sucede con porinas que pueden estar, por ejemplo, mutadas o que del todo se pierdan, ¿verdad? Los genes asociados a estas porinas. Y puede ser que se promueva su salida con bombas de flujo, que son sistemas que expulsan el antibiótico, como lo vemos aquí representado, y de forma muy particular, y enzimas o proteínas, ¿verdad? Enzimas que van a romper ese antibiótico, que es lo que llamamos las carbapenemasas. Este tipo de mecanismo, pues resulta que es bastante estudiado porque nos explica muchísimos de los escenarios donde hay resistencia a este tipo de antibióticos, a los carbapenems. Les mencionaba, ¿verdad? En el contexto que vimos antes de los perfiles MLST, que nos permite describir los linajes, aquí voy a ejemplificarlo con una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. En este grupo hay más de 3.000 perfiles MLST, pero como vemos en esta imagen, existen solo 10 que se consideran de alto riesgo. Recuerden que de alto riesgo les dije que no es que todo el mundo se va a morir, ¿verdad? Sino más bien es por su manejo complicado, ¿verdad? Les decía que uno de estos eran bacterias multiresistentes que exitosamente sobreviven en los ambientes intrahospitalarios y que por lo tanto hacen complicado su manejo. Vean aquí cómo tenemos esta es la forma en cómo se representan y es cada uno de esos perfiles. Por ejemplo, el ST235, que lo vemos aquí en azul oscuro, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, geográficamente asociado a muchos reportes y para el cual tiene un gen, una carbapenemasa, ¿verdad? Este gen que destruye los carbapenems, bueno, una proteína, ¿verdad? Que destruye los carbapenems y que se llama BIM2, ¿verdad? Entonces nosotros podemos asociar a cada uno de estos perfiles con un tipo de carbapenemasa. Bueno, muchos otros genes, ¿verdad? También, pero en particular desde este contexto con las carbapenemasas. Y en el caso de Costa Rica, nosotros en estudios previos,
estudios previos hemos detectado que circulan cepas del tipo ST-111. Aquí no vemos representado Costa Rica por la disponibilidad de bases de datos, que no hay tanto genomas secuenciados, y aquí utilizaron un punto de corte. No recuerdo cuál era el número, pero creo que eran como de 50 aislamientos y no era nuestro caso, por eso no nos vemos representados, pero este es el que hemos tenido, de este se ha identificado varios casos en nuestro país. De hecho, y la semana pasada, y, y en un estudio previo del Hospital Nacional de Niños también, y hubo reporte de algunos aislamientos con estas características, ¿verdad? Con estudios de genomas completos que han hecho colegas justamente en estas instituciones. Pero bueno, es una realidad y ya les voy a comentar más adelante de los casos, de estos casos que nosotros también hemos analizado. Y en el caso ¿verdad? Siguiendo con esta línea, aquí nada más es una imagen para representar, pero como lo vemos aquí abajo, son casos de resistencia a carbapenems en Escherichia coli. Igual tenemos pocos datos de la zona de Costa Rica y en Latinoamérica en general, como vemos aquí en estos gráficos, ¿verdad? Con bajos colores de estos celestes bien claritos, pero podemos ver cómo en los diferentes países tenemos un gráfico donde el color predominante no es siempre el mismo. Esos colores se asocian, aquí están la lista de las versiones de los genomas que tienen ciertos de estos genes de carbapenemasa. Por ejemplo, vemos aquí uno que se llama IMP, que está en color naranja, o NDM, que está en color azul. ¿Verdad? Entonces vemos una distribución que depende de la zona geográfica. Aquí es otro gráfico donde también nos revela eso, ¿verdad? Que la zona geográfica, en cada zona geográfica, pues hay cierto tipo eh, de bacterias que llevan una versión predominante de estas carbapenemasas. Con baja representación de los países de Latinoamérica, como lo vemos acá. ¿Qué sucedió en Costa Rica? En el año 2010, justamente en un estudio que se estaba realizando, incluidos el Hospital San Juan de Dios y el Hospital México, se dio la identificación de una bacteria, Pseudomonas aeruginosa, que luego se llamó la cepa G1, y que era resistente a los antibióticos, incluyendo el carbapenems, y como dato también importante para después, incluyó también la resistencia a la ciprofloxacina, que es otro tipo de antibiótico. Y estos estudios fueron en colaboración entre la UCR y la Universidad de Costa Rica, que en este caso liderado por el doctor Fernando García, y pudieron identificar este tipo de bacterias que, y luego les voy a mencionar que aparte de llevar que no solamente llevaba uno de los genes de carbapenemasa, sino inclusive llevaba dos de estos genes. Por ahí ya luego yo me incorporé, ¿verdad? Para realizar estudios más bien con los datos genómicos y procedimos a hacer el ensamblaje de genoma. Ahí como vemos esa maraña se refiere, digamos, es lo que tenemos como detrás de los algoritmos bioinformáticos que queremos desenredarlos y eventualmente, ¿verdad? Tratando de desenredarlo llevamos a una versión del genoma completamente desenredado. Ahí para eso utilizamos diferente información de datos de Illumina, datos de Nanopore y datos mixtos, digamos, utilizando las dos tecnologías para lograr ensamblar y anotar ese genoma, que era lo que les había explicado al inicio. A partir de toda esta información, nosotros pudimos encontrar que habían 56 segmentos que están representados aquí en color celestillo y que contrasta con el color azul. Todos estos segmentos en color celeste son el material genético que la bacteria había adquirido en cierto momento, lo que llamamos las islas genómicas. Y dentro de esas islas genómicas o material genético, vamos a ver que tenemos un gen que se llama el LIM18, que es una carbapenemasa, y les decía que había un segundo gen que es el BIM2, ¿verdad? Entonces teníamos una bacteria que es resistente a los carbapenems y que no solamente tenía un gen de carbapenemasa, sino tenía, de hecho,
BIM2. Además, habían otros elementos de fagos que viven en este genoma, como lo podemos ver representado aquí en color rojo, que son virus que viven dentro de ese genoma. Y bueno, caracterizamos todo este genoma, ¿verdad? De hecho, eso lo publicamos, la caracterización de ese genoma y sus mecanismos. Y luego en otro estudio, lo que hicimos fue estudiar cuál era su categoría MLST. Y eso con un acercamiento que es de pangenoma para ver cuáles genes están compartidos. Utilizamos la totalidad de genomas que habían disponibles en la base de datos de NCBI, en el cual encontramos más de 2.700 genes que eran compartidos por todas las cepas, con más de 20.000 genes analizados en las 211 genomas disponibles. Y como ven, vean aquí muy bonito, se ven los grupos por cada categoría de MLST, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos elementos, ¿verdad? Tiene un perfil en específico y estaba el perfil ST111, que es uno de los que vimos hace unas diapositivas, que es una de las categorías o linajes de alto riesgo por manejo complicado. Ahí veíamos el caso de Costa Rica, la cepa AG1, y también ahí estoy marcando entonces cuáles eran las secuencias más asociadas. El linaje ST111, ¿verdad? Desde el punto de vista de los genes que tenía, característicamente lleva el gen BIM2. De hecho, cuando nosotros hacíamos estudios justamente de los grupos de esta categoría, veíamos que este estudio que nosotros realizamos fue el primero en tener el genoma completo de una cepa de este linaje, ST111, que era reportado en Latinoamérica, ¿verdad? Véanlo aquí. Este que tenemos aquí marcado es el caso de Costa Rica. Y los demás aislamientos que pertenecían a esta categoría reportadas en bases de datos estaban en otras latitudes del mundo, como lo vemos acá. Dentro de estos estudios, ¿verdad? Les mencionaba que característicamente este linaje lo que lleva son los genes de BIM2. Sin embargo, nuestro aislamiento, ¿verdad? O el aislamiento que se identificó en Costa Rica, llevaba un segundo gen, ¿verdad? El IM18. Y cuando nosotros comparamos la cepa más parecida, veíamos que es esta que está acá, veíamos que había un segmento, por decirlo así, nuevo que tenía la secuencia de Costa Rica. Y ahí tenemos un elemento móvil o un elemento que se transfiere, ¿verdad?, entre las bacterias, que se llama, ese tipo de elementos se llama un integrón. Sin embargo, en las bases de datos, ese integrón no estaba identificado previamente. Esto nos dio la oportunidad y bueno, se hizo la solicitud para el registro del elemento en la base de datos de integrones y lo pudimos reportar como un elemento que fue una contribución de nuestro estudio, ¿verdad? Indicar cuál era la composición de ese integrón e inclusive pudimos tener una inferencia de tal vez cuáles fueron los pasos evolutivos que llevaron a la conformación de ese segmento de ADN que esta bacteria tenía y no las otras bacterias que pertenecían al mismo grupo ST111. Y bueno, eso lo publicamos por ahí también. Y aquí viene otro estudio liderado por el doctor Fernando García también, que estaba enfocado en estudiar los efectos de la ciprofloxacina. Les mencionaba que esta bacteria, bueno, su característica esencial o por qué llegó y por qué fue relevante era por su resistencia a los carbapenémicos, ¿verdad? Pero en la evaluación de diferentes antibióticos y demás, se desarrolló un estudio que quería ver la exposición a los efectos a los antibióticos, en este caso en particular, uy, alguien está hablando, a la ciprofloxacina. Entonces tenemos ahí y, el diseño experimental que incluyó la evaluación post-exposición a ciprofloxacina en el tiempo 0, 2.5 y 5. Y a partir de eso se hizo un análisis, vamos a ver si esto funciona, y que se basó más o menos vamos a ver, ahí está, y representado aquí, igual con con el diseñador gráfico que nos colaboró
colaboró. Entonces, se pone la ciprofloxacina, el cual va a tener una afectación en el ciclo de replicación de material genético, y lo que suponemos es que eso da una afectación en diferentes vías metabólicas representadas con esas redes moleculares que uno esperaría que si la bacteria es sensible, pues no crezca. Sin embargo, vemos ahí una placa Petri donde sí creció. Entonces, el objetivo de nuestro estudio fue identificar cuáles eran las rutas metabólicas y vías de transducción de señales que podían explicar esa resistencia y eventualmente identificar puntos que permitieran que ahora no creciera. Entonces, para hacer esto posible, primero tuvimos que implementar una estrategia basada primero en la identificación de cuál era la respuesta molecular esperable a, a la exposición a la ciprofloxacina. Pero entonces identificamos primero lo que era el perturboma central. Eso se refiere a que pueden haber, cuando un organismo se expone a diferentes condiciones de estrés, se puede identificar en cada caso una respuesta molecular, pero como vemos aquí representado con los mismos colores, las mismas conexiones, puede haber una respuesta central, ¿verdad? O un común denominador. Y eso lo hicimos utilizando una estrategia de inteligencia artificial de Machine Learning con 71 muestras, con más de 5.000 genes de bases de datos, y fue posible caracterizar una red molecular en donde con solo 46 genes era posible explicar que había una respuesta que modulaba, ¿verdad? Justamente de forma general las situaciones de estrés, que incluía, por ejemplo, la modulación del crecimiento, metabolismo energético, degradación de ARN, actividad ribosomal, y en general una respuesta ¿verdad? De una tolerancia al estrés. Bueno, esto ahí es un paréntesis. Recientemente también hemos venido trabajando en este concepto en otros modelos como Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Pero en el contexto del estudio, la idea era entonces que cuando la bacteria, esta G1, se exponía a la ciprofloxacina, podíamos identificar un montón de vías, ¿verdad? Estas que están aquí marcadas y en este círculo que corresponden al perturboma central. Pero a su vez nos permite entonces, por exclusión, ver que habían ciertos elementos que correspondían a una respuesta exclusiva de este antibiótico, de la ciprofloxacina, que eran los fagos. Recuerdan que en la parte genómica habíamos resaltado que los fagos ya se habían identificado, ¿verdad?, como residentes de ese genoma, y eso justamente nos permitió validar una observación que era que, voy a pasarme a esta diapositiva, en el cual podíamos ver que, por ejemplo, conforme se aumentaba la concentración de ciprofloxacina, ¿verdad? Que ya estamos viendo los datos transcriptómicos que inducían los fagos, y resulta que las curvas de crecimiento también decaían de una forma relacionada, ¿verdad? Correlacionaba justamente aumento de antibiótico con la caída en las curvas de crecimiento. Posiblemente entonces ya teníamos aquí un vínculo que, pese a que la bacteria es resistente a la ciprofloxacina, y al inducir los fagos lisan o rompen la bacteria y puede entonces también ser utilizado como una forma, ¿verdad?, de reducir la cantidad de bacterias viables y eventualmente entonces favorecer ¿verdad?, cómo se sobrelleva la infección ya, digamos, en un organismo que está siendo afectado. Este fenómeno no era observado en otros antibióticos como el imipenem o la tobramicina. Y de hecho esto, este, también ha sido ya explorado en modelos animales en otros trabajos que están en proceso. Y entonces con esto pudimos integrar, ¿verdad?, que los efectos de la ciprofloxacina, entonces no solamente levantan una respuesta generalizada al estrés, como lo haría cualquier otro tipo de perturbación, sino que también puede modular la expresión de los fagos que llevan a, digamos, en beneficio del individuo que podría estar siendo infectado por esta bacteria, pues tener un mejor desenlace. Y bueno, esto ya no voy a entrar en más detalles, pero lo hemos estudiado inclusive con información de otros niveles moleculares, incluida la proteómica, integración con otros datos, por ejemplo, de pruebas moleculares como PCR,
para tratar de identificar esos determinantes de la tolerancia eh, a los antibióticos en este modelo. Y bueno, entonces ya para ir cerrando, lo que esperamos es que este tipo de estudios tengan un impacto, ¿verdad? En diferentes niveles, como puede ser el intrahospitalario, ¿verdad? Para no solamente eh, ir definiendo las mejores condiciones de tratamiento, inclusive ahora cuando un individuo sale, por ejemplo, con cierto tipo de bacterias resistentes, se recomienda su aislamiento, ¿verdad? Y extremar medidas, pero también que tenga un impacto ya desde el punto de vista más global de vigilancia, por ejemplo, la definición de caso, educación con respecto a esta problemática y como les decía también que esto ha motivado que otros colegas hagan sus propias investigaciones en otros centros como el Hospital de Niños e Inciensa, ¿verdad? Tratando de extender la información que aparece en nuestra región y en nuestro país en específico. Comentarles que tenemos actualmente un proyecto desarrollando que se llama el proyecto iPad, en el cual estudiamos parte de este tipo de organismos resistentes a los carbapenems. Y de los cuales tenemos la participación de diferentes hospitales, principalmente de la Caja y algunos otros, por ejemplo, el laboratorio de la UCR, y que entran, digamos, justamente por un proyecto de acción social destinado a apoyar la secuenciación de este tipo de organismos y a los cuales entonces le hacemos los procesos de análisis de genoma completo y eventualmente esperamos hacer una asociación por inteligencia artificial entre estos datos genómicos y datos, por ejemplo, de resistencia, geografía o alguna otra información. Y dentro de las limitaciones que tenemos con este tipo de acercamientos, bueno, primero es los costos, ¿verdad? Que son un poco más elevados que otras estrategias, que se ocupa el recurso humano, digamos que también se prepare la parte de secuenciación y bioinformática, así como los equipos. Ya vimos varios escenarios donde la representación de Latinoamérica o de datos de originados de Latinoamérica, incluido Costa Rica, pues a veces no es suficiente. Y este tipo de procesos de vigilancia no están ocurriendo en tiempo real, son pocos los estudios y normalmente, digamos, en periodos temporales, ¿verdad? Amplios, ¿verdad? Digamos, los últimos 2 años o qué sé yo, entonces no están ocurriendo justamente para la toma de decisiones de forma oportuna. Y también pueden ser posible la detección de algunas incongruencias entre pruebas moleculares, por ejemplo, que un PCR dé positivo para un gen y que la secuenciación no lo detecte. Esto puede estar implicado en algunos procesos de los procesos bioinformáticos, ¿verdad? Por ejemplo, que hay filtros y demás por tamaño de las secuencias ensambladas o falta de profundidad de secuenciación, ¿verdad? Como que faltaban más datos o inclusive, como bien es conocido desde el punto de vista de que puedan haber fenómenos de los cultivos en donde se puede haber pérdida de algunos elementos que no se rastren posteriormente. Y uno muy interesante que nos interesa también trabajar es algunos casos más bien en los cuales por secuenciación podemos identificar algunos de los genes, pero no por pruebas moleculares como un PCR, es decir, PCR negativo. Eso puede ser porque si ya muchos de estos PCRs automatizados que les decía que son sistemas ya diseñados, estos sistemas normalmente se diseñan en el hemisferio norte, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, y no necesariamente pueden pescar, por decirlo así, las cepas que están circulando en nuestras regiones, lo cual podría implicar que necesitamos optimizar PCRs en donde garanticemos de que esos resultados sí puedan ser evidenciados cuando uno de esos kits comerciales no lo logran. Y en el caso de SARS-CoV-2, nada más para poner de ejemplo, ya veíamos la no representación de Latinoamérica en las bases de datos o estos estudios con carbapenemasas, pero podemos ver en SARS-CoV-2, este es un estudio que hicimos hace un par de años, podemos ver que la secuenciación en Latinoamérica del caso de SARS-CoV-2, estando de moda, no llegó al 1%, ni siquiera era 0,39, cuando el resto del mundo, por supuesto, con un dominio de países desarrollados, estaba secuenciando más o menos un 2% de los casos totales de COVID, ¿verdad? Y lo cual entonces es una problemática
o bueno, una situación importante de invertir más en ese proceso de secuenciación y también la necesidad de tener estándares para poder obtener datos reproducibles, que es otra gran limitante, principalmente en nuestra región, en donde tenemos varios de los factores que afectan la reproducibilidad en la investigación, están muy asociadas al análisis de datos, ¿verdad? Y el cual entonces, desde el punto de vista bioinformático, requiere de estándares que incluyan no solamente los resultados, por supuesto, sino todos los códigos y condiciones en que se han ejecutado. Entonces, ya para terminar, ¿verdad? Las conclusiones, vemos aquí, pues hay una serie de aplicaciones de genómica y bioinformática que son muy poderosas para el monitoreo de cepas. Que pueden implicar no solamente la toma de decisiones desde el punto de vista clínico, sino sentar bases para el conocimiento de las enfermedades y dar apoyo a los procesos de vigilancia local y regional que pues no están fundamentados solo en la parte genómica, ¿verdad? Pero que justamente van a ser un aliado importante. También que eso debe ser formulado como un proceso en la búsqueda de optimización de recursos y eso incluye las colaboraciones, capacitación, entrenamiento y por supuesto también difusión. Agradecer finalmente, bueno, en primera instancia a las instituciones donde he tenido oportunidad de desarrollar este tipo de estudios, a la Universidad de Costa Rica y los lugares donde tuve entrenamiento para poder implementarlos, a las instituciones colaboradoras, a Inciensa, a la Caja del Seguro, al Ministerio de Salud y por supuesto a todas las personas involucradas en diferentes etapas de este proceso. Aquí una fotografía muy especial con las personas que han puesto su mano para hacer esto posible. Y aquí con un saludo especial a Andrés, que hace unas semanas pues partió de este mundo, pero que también dejó su huella en nuestro grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.